La mayoría de asesores inmobiliarios no tiene un problema de falta de clientes, tiene un problema de conversión. Y no significa que seas mal asesor, significa que nadie te lo ha enseñado antes. Y si tú caes en entregarle la misma información que le das a todos, no vas a cerrar. Entonces no sirve de nada que nos den likes, que nos den comentarios, que nos den clientes, pero si no estoy cerrando ventas, ahí está el problema. Ya porque agendaron una visita, ya piensan que cierre, se emocionan. Y es muy fácil poder atraer clientes, hay un montón de formas. Si vienes a escuchar lo de siempre, este no es tu lugar. Aquí venimos a romper ideas, cuestionar el mercado y cambiar la forma en la que se entienden los negocios. Bienvenidos a Revolución Inmobiliaria. Voy a decir algo que puede sonar incómodo. La mayoría de asesores inmobiliarios no tiene un problema de falta de clientes, tiene un problema de conversión. Y eso duele más porque cuando tienes clientes pero no estás cerrando, el problema está dentro de casa. Y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo estás generando interés? ¿Estás atrayendo clientes? ¿Tienes visitas? ¿Tienes un montón de WhatsApp? Pero no estás cerrando. Y no significa que seas mal asesor, significa que nadie te lo ha enseñado antes. Correcto. Soy Andrés Herrera, experto en bienes raíces y formador de emprendedores inmobiliarios. Y esto es Pastillas Inmobiliarias, el dolor para todos tus males. Episodios cortos, concretos, sin tanto relleno, donde realmente te vamos a dar esa receta al problema que tengas dentro del sector inmobiliario. Hoy vamos a hablar acerca de los cierres de venta. ¿Por qué no estás cerrando? ¿Por qué no estás avanzando con todos tus procesos comerciales con tus clientes y a fin de mes te quedas simplemente con un montón de vistos ahí en azul y que nadie te para bola? Así que vamos a hablar de eso. Aquí está el problema real. Hoy en día, dentro de nuestro mercado latinoamericano, hispano, también digamos a nivel mundial, realmente no es un problema de falta de clientes. De hecho, hay un montón de asesores inmobiliarios. Yo considero que cada vez más hay más asesores inmobiliarios por las bajas barreras de entrada al mercado que existen. Y justamente no es que no hay mercado. Muchos asesores dicen, no, es que no hay clientes, no hay mercado. Eso es incorrecto porque también hoy en día es mucho más fácil atraer clientes. Tenemos muchísimos canales, redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn. Tienes un montón de canales para poder atraer clientes como tal. Entonces el problema no es una falta de mercado como tal. Ese no es el problema. Y sí, Andrés, ahí yo me cuestiono algo con lo que dices, y si entonces no es una falta de mercado, yo creo que el tema tiene que ver con el trato que hay hacia los clientes. Pero aquí una pauta preliminar, y es que los clientes hoy llegan mucho más informados a través de todas estas redes que Andrés te lo comentó. Posiblemente hace 5 años o hace 6 años, 7 antes de pandemia, lo que surgía con el cliente era que a través de una valla publicitaria simplemente llegaba el cliente. Había poca oferta y mucha demanda, pero hoy es al revés, hay mucha demanda y mucha oferta también. Entonces, ¿cómo tú lograr atraer a ese cliente para que se quede contigo? Porque el cliente inclusive llega más informado. Ya no es un cliente que te dice, deme más información de la propiedad. Posiblemente te diga y sea esa la frase, pero si tú entras a darle más información, una información que inclusive ya la leyó, ya la vio, ya comparó con una propiedad al lado, con un proyecto que está al frente, y si tú caes en entregarle la misma información que le das a todos y que ya está inclusive escrita, no vas a cerrar. Justamente ese es el problema como tal real. Ahí está la falta de cierres de los asesores inmobiliarios. Es porque siguen usando un proceso comercial de hace millones, caduco, ya, como nosotros le sabemos decir con cariño, de la vieja escuela, de la era de los dinosaurios. Porque claro, antes, como te decía Steffi, justo antes los clientes no tenían información, entonces habían muchos estos vendedores, con este estilo de ir, tocar puertas en frío, y entonces ahí sí entraba mucho estas estrategias de cierre agresiva, sentarle al cliente, decirle por qué te tiene que comprar y todas las características y todo esto. Pero hoy en día, en el mundo en el cual hoy vivimos, el cliente sabe mucho más que tú, incluso sobre esa propiedad o sobre el mercado. Entonces,
hay que cambiar como tal el proceso comercial, el proceso de venta que estás utilizando, porque ahí radica el problema. Estás utilizando cierres de estrategias que no te están permitiéndote cerrar ventas como tal. Solo tienes un montón de clientes, tal vez estás utilizando bien redes sociales para atraerlos, pero no estás cerrando ventas. Y acá el negocio como tal es cerrar ventas. No sirve de nada que nos den likes, que nos den comentarios, que nos den clientes, pero si no estoy cerrando ventas, ahí está el problema. Así que vamos a esos grandes errores que posiblemente hoy estás cometiendo. Lo primero, y partiendo como en un proceso de venta, es que en la llamada está siendo informativo, pero no está siendo cerrador. Lo único que estás haciendo es darle información a tu cliente cuando él te pide más información. Y está bien, pero aquí si somos cerradores y somos vendedores o closers, como yo suelo mencionar mucho, empieza a vender tu oferta de valor desde el primer contacto que tienes con el cliente. Si tú solo le entregas información de la propiedad, ¿sabes a cuántos asesores más contactó tu cliente, tu potencial cliente? Por lo menos debe haber contactado a 8 asesores más. Y si todos le dijeron lo mismo, tú no vas a llamar la atención. Entonces aquí un tip que yo hoy te doy, da la oferta de valor tuya de cómo manejas las propiedades. Inclusive, aunque te pida la información del cliente por WhatsApp, no solo cojas y le mandes otra vez el chorizo que él ya leyó. Pregúntale si tiene 5 minutos para que puedan conversar de la propiedad y qué fue lo que le llamó la atención para que haya hecho el contacto. Segundo, ¿qué más es lo que puedes hacer? En la llamada y a una vez que tengas tú el contacto, le puedes dar una característica, no una característica, un beneficio de la propiedad que tú estás manejando en relación a otras. Entonces le puedes decir, mira, a través de mi proceso comercial que yo tengo, las propiedades que logro comercializar están validadas previamente en el mercado y pasaron por un análisis de la competencia. Entonces, si tú ya revisaste otras opciones como estas, yo te puedo asegurar que esta va a ser la mejor. ¿Cómo? Tengo un proceso validado específicamente para clientes puntuales y una metodología que está comprobada para que los clientes puedan acceder a la cartera de propiedades que yo manejo. Permíteme hacerte ciertas preguntas para ver si esta propiedad encaja dentro de lo que tú estás buscando y pues si no encaja, entonces ¿para qué vas a brindar información? Y ahí le dices, para ver si esta propiedad te puedo brindar información o si no, pasamos a un proceso diferente que yo tengo en el que te puedo buscar la propiedad ideal que tú estás buscando. ¿Qué tal esa forma de contactar? ¿Qué te parece, Andrés? A ver, esa es la forma correcta, honestamente. No es simplemente, es que nosotros siempre les decimos... Y no sé si correcta o incorrecta, pero bueno, se sale del ¿qué nosotros sugerimos, del, digamos, así, bajo el proceso que nos ha dado éxito a nosotros? Bajo el proceso que nosotros solemos capacitar. Nos ha dado éxito, exacto, correcto, que lo mostramos en nuestra academia, dentro de nuestro equipo, bueno, porque justamente es un proceso de venta consultiva, o sea, no es simplemente, nosotros les decimos que no seas de un call center, para eso, o sea, contrata un call center, que estén llamando, que simplemente estén diciendo el precio, y hay justamente otro error grave que cometen la mayoría de asesores inmobiliarios, es que simplemente levantan el teléfono y claro, el cliente lo que quiere a veces es de una como el precio, o sea, dígame el precio y cuánto es el último precio, o negociar, pero aún ni siquiera ha conocido o algo. Entonces, ahí caen mucho en este error también de ser un call center y solo estar dando información. Justamente lo que tú decías, hay que generar una conversación, hay que hacer preguntas, haz muchísimas preguntas. ¿Por qué quiere la propiedad? ¿Qué pasa donde está viviendo? ¿Qué le gustó? ¿Qué le interesó? ¿Cómo va a pagar? ¿Cuál es su presupuesto? ¿Quién va a tomar la decisión? Bueno, un montón de preguntas que puedes hacer, no simplemente desinformación. Tú pide información. Tú eres el que tiene que pedir información porque toda esa información es valiosísima para el cierre justamente. Y aquí otro grave error que va muy apegado a esto y es que la mayoría de asesores inmobiliarios confunde una visita, ya porque agendaron una visita, ya piensan que cierre, se emocionan, ya cerré, ya agendé una visita y pasan visitando casas, les decimos los muestra casas, eso no funciona así. Prefiero que estés sentado 10 horas, 8 horas, 6 horas
filtrando muy bien a los clientes justamente antes que te vayas a una visita, porque una visita no significa que es un cierre. Hay que identificar muy bien los procesos. Por un lado tienes el proceso de captación, ¿ok? Por el otro lado el proceso de venta y finalmente tienes el proceso de cierre. El cierre viene después, no hay que confundir eso. Entonces no confundas visitas con cierres. Claro, y tampoco confundir lo que tú decías, como que te pregunten el precio con que ya estás haciendo tú un cierre. Eso es un error, correcto. No confundir, porque muchos asesores vienen y dicen, me está planteando no sé, me preguntó el precio y me planteó esta forma de pago, pero tú ni siquiera supiste si es que el cliente tenía la capacidad de pago, si es que la póliza que te dijo que tenía, para cuándo está, para qué tiempo. Tú no sabías si es que el cliente realmente solo era que estaban lanzando ofertas, porque hay muchos de estos clientes que llegan con un pago de contado, o si realmente quería comprar la casa. Entonces tú estás confundiendo con que estás cerrando ahí. ¿Qué es lo que te puedo recomendar? Nuevamente generar preguntas. Preguntas que te hagan entender en qué punto el cliente de esa decisión de compra está, si es que ya está en el cierre o todavía estás en el proceso de venta, porque tú te emocionas y puedes entrar a justamente negociar la propiedad cuando ni siquiera estás en una negociación. Entonces, eso me lleva al segundo error. Bueno, no al cuarto, ya estamos Cuarto error, quinto, creo. sí. Vayan anotando los Sí, errores, de ahí nos no, dicen en el cuál. quinto error, ya vamos. Que la negociación es únicamente cuando hay dos puntas de por medio. Cuando solo existe uno, no estás negociando absolutamente nada. Si el cliente que te está pasando una oferta te está imponiendo su forma de pago, sus condiciones, no estás en una negociación. Una negociación se da cuando los parámetros en los que mostrabas tú la propiedad son sumamente claros y el cliente obviamente a través de toda la información que le diste te presenta una oferta. Pero si te está cambiando inclusive condiciones diferentes a las que tú le dijiste, no vas a cerrar. Te pongo un ejemplo aquí. En un proyecto inmobiliario que nosotros manejamos hace poco, la asesora me dice que el cliente, la forma de pago del proyecto es 30% de entrada, 70% a la entrega. Y la asesora inmobiliaria dice que tiene un cliente que quiere pagar, en porcentaje le sumaba el 10% y el 90% quiere al final. Y que además quiere que le entreguen un descuento del 5% del valor de la vivienda. ¿Tú crees que eso es una negociación? ¿Tú crees que la cliente estaba siendo seria? No. ¿O tú crees que solo estaba lanzando ofertas para ver ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? Ajá, ¿dónde logra pescar? Ajá. Y además te dice que en otros lados ya le han dado otras negociaciones. Chévere. Que ya le han dado otros descuentos. Yo digo, chévere. ¿Sabes qué? Invítale nuevamente a la clienta, haz una reunión, muéstrale otra vez toda la propiedad, hazle los números para que ella vea y tenga claridad y después sí entra a negociar. Porque si tú entras con esa pauta a querer negociar y cambiar las condiciones de pago, simplemente ya entraste perdiendo. Y te digo de entrada, no vas a lograr cerrar. Si logras cerrar, qué bueno, pero me parece que no es la manera, porque no estás entrando a negociar con las pautas reales. Nosotros manejamos un término que es mucho de ventas conscientes. Correcto. Y no es engañar ni al dueño de la propiedad, ni al comprador, ni tú querer únicamente llenarte los bolsillos, sino que de verdad estés asesorando absolutamente todo el tiempo. Tú no eres aquí simplemente un vendedor o un muestracasas. Tú aquí lo que eres un asesor y el asesor está asesorando en base a todas las condiciones. Entonces, ten muy claro cuando estás negociando. Cuando estás negociando hay dos puntas, no cuando el uno se pone solo del un lado. Cuando existe una pauta de ganar, ganar. Cuando se abre completamente el libro y tú puedes entrar ahora sí a negociar y veamos el descuento, chévere. ¿Por qué no entiendes el por qué no te puede entregar en esa forma de pago el cliente? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Entiendes la premura del otro? Y entras del un lado y del otro a querer encontrar ese punto medio para de ahí poder marcar la negociación y el cierre de esa propiedad. Sabes, un grave error ahí justamente, vayan anotando los errores, yo ya perdí la cuenta, este sería el sexto error.
es justamente en este inicio de la conversación con los clientes no identificar quién toma la decisión. Sumamente importante, de inicio, de entrada, tienes que preguntar quién toma la decisión. Y disculpa, una pregunta, ¿la decisión la tomas tú o depende de alguien más? ¿La esposa o está viendo la propiedad para un hermano que vive en el extranjero? O simplemente tienes que preguntar quién toma la decisión, porque justamente vas a gastar todo tu proceso comercial de la llamada, la visita, todo esto, negociación, y resulta que al final te enteras que es otra persona la que toma la decisión. Entonces, un grave error que suelen cometer es no saber quién toma la decisión. Y apegado a esto, para ir avanzando con este proceso de venta, de cierre como tal, porque sobre eso estamos hablando, es el seguimiento. Ahí lo iba a mencionar justo, el entonces seguimiento. te leí la mente. El Falta un asesor montón. inmobiliario siempre quiere abrir nuevos ciclos. Si tú entenderías la venta como un proceso lineal, digamos lo que le ponemos paso 1, paso 2, 3, 4, 5, cuando tú ya hiciste la visita, por ejemplo, y tuviste una cita efectiva, ¿en qué porcentaje estarás? En un 70%. Sí. Si es que ahí Si hiciste un buen filtro, claro, si estás en un 70%. de 70 a 80%. Sí, correcto. ¿Y qué es lo que falta a veces? Es una partecita de un Pequeñita. seguimiento pequeño para que tú puedas avanzar inclusive a una negociación. ¿Y qué muchos asesores hacen? Otra vez se recorren al paso 1, otra vez nuevos clientes, otra vez abrir nuevas opciones de clientes potenciales, otra vez un contacto por teléfono, porque se olvidaron de que estaban en el 70%. Y en lugar de avanzar, lo que hicieron fue retroceder a enfocar su energía en clientes iniciales. Entonces, un grave error, en serio. Y por eso se frustran y por eso luego dicen, tengo muchos clientes. No es que tienen muchos clientes, es que no están avanzando con los que realmente son buenos, están abriendo muchas puertas. Cuando están inclusive en una negociación. Correcto. Cuando el cliente hubo algo como esta que les puedo contar, a que no le invitaste a una segunda cita, que no te aperturaste a, oye, sentémonos a conversar, quiero entender más tu caso y ver cómo te voy a ayudar. Cuando no entraste en ese punto y que es el seguimiento y otra vez iniciaste de cero, no le estás poniendo tu energía al lugar correcto donde vas a cerrar. Y recuerda que donde te enfocas, eso es lo que va a crecer. Y ojo, un asesor inmobiliario profesional, un closer, un asesor inmobiliario de alto rendimiento, el seguimiento lo hace de una manera ordenada, organizada, tiene un CRM, un Excel ya, o sea, pero míralo como un CRM, sabes qué clientes están avanzados en negociación, qué quieren, siempre el seguimiento es sumamente importante. Hay un libro que le recomendamos de una vez, se me vino ahorita a la cabeza, el de Vendes o Vendes de Grant Cardone. Ahí te habla del seguimiento un montón. De las objeciones. De las objeciones, justo iba a hablar también de eso ahorita. Objeciones. En el seguimiento, para cerrar nada más, enviar un WhatsApp o hacer una llamada y que no te contesten y decir, no, ya hice seguimiento, no le interesa, eso no es hacer seguimiento, es perder ventas. Tú jamás, de los jamases, tú descartas a tus clientes. Ellos te descartan a ti, pero tú jamás descartas a un cliente. Tú tienes que hacer seguimiento, mínimo unas 8 llamadas. Podrías estar ya tú enviando ese cliente a la congeladora, es decir, a los que vas a contactar después de algún tiempo, después de unos 8 a 10 contactos y que no hayas tenido respuesta, pero menos de eso no. Llamadas, WhatsApp, tienes que hacer muchísimo seguimiento. Y de ahí avanzo justamente. Otro grave error que cometen los asesores inmobiliarios es justo esto que mencionaste, las objeciones, porque piensan que una objeción es un no. No, entonces ya no quiere. Me dio una objeción y entonces ya no quiere el cliente. Ya le busco otra propiedad. Lo que tú decías, ya me pongo a buscar otras propiedades, le muestro otras opciones. No. Tienes que enfrentar las objeciones. Las objeciones son buenísimas para el cierre. Lo contrario, es un tema de creencias, es un tema de mentalidad. Tienes creencias que piensas que las objeciones significan no, cuando las objeciones en realidad son bastante buenas, porque entre más objeciones ya tengas al final, significa que ya estás más cerca del sí. Una objeción no es una negativa, una objeción simplemente es un miedo del cliente que puede pasar por dos cosas, o es falta de información de la
la propiedad, del proceso como tal, o tú no te supiste explicar sobre algo puntual. Entonces, cuando tengas una objeción, primero jamás vayas a decirle, no, es que no es así. Nunca le des la contra al cliente como tal sobre la misma objeción, sino devuelve siempre esa objeción con una pregunta. Por ejemplo, te dice, está caro, es que el precio está muy alto. Ah, ok, correcto, disculpe. El precio está muy alto en comparación a qué. Muy caro en comparación a qué. Es que tengo miedo de que me estafen. Esa es una objeción, por ejemplo. Quiero ver más opciones. Ah, disculpa, una pregunta. ¿Y qué más es lo que te gustaría ver? Porque en base a lo que conversamos, esto se acopla perfectamente a lo que tú me mencionaste. Entonces, las objeciones no es una negativa. Grave error también de los asesores ahí pensar que es un no. Yo quiero aquí... Quiero puntualizar más en esto de las objeciones y sabes, Andrés, yo ahí te comparto, yo amo las objeciones, porque cada no que escucho me acerca más al sí, pero además, si tú hoy quieres cerrar con las objeciones, para mí es una gran puerta de entrada a que esa comisión pueda realmente venir. ¿Sabes cómo? Simplemente pon las objeciones que va a tener tu cliente y al frente escribe un listado de todas las respuestas que tú le darías para esa posible objeción al cliente. No esperes a que el cliente venga con las objeciones. Todas las propiedades tienen objeciones, todos tienen algo que al cliente no le puede gustar. ¿Sabes qué haz? Adelántate, eres profesional. Escribe las objeciones y escribe adelante la respuesta. Hay muchos asesores inmobiliarios que dicen, es que no vendo esta propiedad porque me está objetando esto. Cuando debería ser, vendí esta propiedad porque me objetó esto y le di esta solución. No te estanques en el problema, avanza con la solución. ¿Qué significa eso? Tú siempre estás un paso adelante. Si ya te están objetando mucho, entonces adelántate y pon objeción, pon la respuesta a la objeción ahí al frente. Inclusive les puedes a tus mismos compañeros, a tus colegas, a otras personas, llevar a la propiedad que tú estás manejando, hacer que ellos te hagan las objeciones si es que a ti no se te ocurren y tú escribir todo ese listado y saber qué es lo que le vas a responder al cliente. En donde más debes practicar también para una visita es en cómo resolver objeciones y avanzar. Si tú no resuelves objeciones, no vas a cerrar. Me encantó lo que dijiste, resolver objeciones, porque ahí afuera, justamente desde esta forma tradicional de ventas antiguas, lo ven como rebatir o enfrentar, como fuerza, no sé, ¿no? Desde la fuerza. Es como resolver. Sí, resolver. Y es un miedo, como te decía, es un miedo, falta de información del cliente, nada más. Y finalmente, para ya pasar a la solución, el último y grave error de por qué no cierras más ventas es quedarte en la venta y no pedir el cierre. Un closer, un asesor inmobiliario profesional pide el cierre. Tú tienes que pedir el cierre. No te quedes en la venta. Sí, es que la casa está bonita, es que mire, es que la plusvalía, es que. Eso es seguir vendiendo. Pedir el cierre es justamente transicionar ya hacia el cierre. Decirle, ¿estás listo? Correcto. Entonces, mira, hagamos una oferta y pasemos a la reserva. Mira, hagamos la cotización para poder ya realizar la reserva y que esta casa pueda ser tuya. O sea, pedir el cierre, ya pasar a la fase de cierre. Deja de ver la venta como un proceso uno solo, la venta como tal no, la venta es una parte y el cierre es otro. Tienes que pedir el cierre tú, el cliente jamás te va a decir, a ver, por favor, véndame ya, firmemos los documentos, tú tienes que pedir el cierre. Y ahora sí, pasemos a la solución. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución es que mantengas la calma. Esa es la solución que te queremos dejar, pero no solo por mantener la calma, sino hay más atrás de toda esa calma. No. ¿Qué opinas si vamos desglosando, Andrés? Justo les iba a contar, nos encanta a nosotros estar creando fórmulas, nos gusta porque es una forma más fácil de aprender y de entender. Ahorita les dijo Steffi, mantengan la calma. ¿A qué significa calma? Cada una de estas letras es justamente una solución a tu falta de cierre. Empecemos por la C. La C justamente es calificar. Tienes que calificar muy bien a tus clientes. No vayas a una visita, no des el precio, no te emociones porque ya te llamaron o te enviaron un WhatsApp. Primero califica muy bien, fíltralos, haz preguntas, mira si tiene el presupuesto, quién toma la decisión, por qué quiere ahí, qué está buscando.
califica muy bien a los clientes. Esa es la primera parte. El segundo es el anclaje y a través de esta calificación tú lograste entender con estas preguntas que le hiciste al cliente qué de verdad es lo que le mueve para que él pueda tomar esa decisión. Entonces, toda la presentación que tú haces de tu propiedad, toda la información que tú le das a tu cliente sobre la propiedad, está muy ligado con ese anclaje de la decisión con la cual le va a permitir avanzar a comprar la propiedad. Entonces, haz toda la presentación, toda la muestra de la propiedad alrededor de ese anclaje que tú hiciste con el descubrimiento de las preguntas. Correcto. Después estamos ya la C, la A, la L. Justo mencionó Steffi ahí, ligar. Pero ojo, no es ligar de que te vas a enamorar o vas a conquistar a tu cliente. De pegamento. No, es de unir la propiedad con ese problema, motivación que detectaste justamente en esa parte inicial. Como ya sacaste muchísima información, pongamos un ejemplo súper fácil de entender. El cliente te dijo, sí, es que mira, estoy cansado ya porque en mi departamento estamos muy apretados, mis hijos necesitan un patio. Correcto, ahí detectaste ya el por qué quieren una nueva casa y entonces ligaste ese problema con la propiedad que le vas a mostrar. Entonces siempre le vas a hablar del patio que tienen, de los juegos infantiles dentro de la urbanización, que va a poder disfrutar de sus hijos sin estar apretado. Todo eso, entonces liga el problema que detectaste en la parte inicial con la propiedad que le vas a mostrar desde los beneficios, no desde las características. La M es manejo de objeciones, que eso ya lo conversamos anteriormente. Resuelve objeciones, conviértete en un experto para resolver esas objeciones. ¿Cómo? Adelántate a la objeción. Ya te lo mencionamos aquí. Haz un listado de todas esas objeciones y al frente todas las respuestas, inclusive si hay más objeciones. También vuélvele a preguntar al cliente el porqué de la objeción e inclusive aquí yo te doy un tip. Sé más, muéstrate más auténtico y más real, que muchas veces posiblemente esas objeciones, esas respuestas a las objeciones no lo tengas, pero sacando un lado tuyo humano realmente puedes lograr conectar inclusive con ese cliente de, oye, entiendo que esto es algo que te preocupa, yo lo solucionaría de esta forma, sin embargo, déjame consultarle al dueño de la propiedad cómo lo podemos manejar. Muéstrate también más empático. Y aquí, como en este no me detuve mucho, justamente tenemos el último para cerrar con broche de oro. La última A, de acordar. Acordar. El cierre es simplemente la suma de acuerdos más compromisos, nada más. Si tú quieres cerrar, acuerda y comprométete. Cumple esos acuerdos, genera compromisos, sigue acordando y genera compromisos. No eres informativo. Un closer de negocios, un asesor comercial, no es informativo. Es una persona que todo el tiempo está acordando un siguiente contacto, una siguiente llamada, una siguiente cita. Preséntame una oferta. Vamos a realizar esta conversación en este horario. Si tú te comprometes con esos acuerdos que formaste y lograste además cumplirlos todos, créeme, el cierre se va a venir como consecuencia de todo lo que realizaste durante el proceso comercial. Me encanta porque eso aprendí de ti, los tengo que decir. El generar acuerdos, eso es fundamental en el tema del cierre. Sí, es como una relación. Nunca dejes abierto, es como, ok, ¿cuál es el siguiente paso? Nos vemos el lunes ¿a qué hora? ¿A las 10, a las 11? Ok, Sí. ¿va a ser la reserva? Ok, ¿lo hacemos ahorita? ¿No, lo va a hacer en la noche? Estás ¿Transferencia? acordando. ¿Cómo? Entonces ahí no te conviertes en una persona. Muchos asesores dicen como, es que no quiero ser intenso. No, o sea, eso es creencia. yo sí estoy a favor de ser intenso, yo soy una persona intensa. Sí, pero son creencias. Pero estás acordando y comprometiéndote. Para mí una venta es como una relación. ¿Qué haces en una relación si quieres que avance? ¿Qué haces cuando tienes una objeción? ¿Qué haces cuando tienes un problema? ¿Quieres salir hoy de ese estancamiento? Acuerdos, lleguemos a este acuerdo. Otra vez, eso te abre la posibilidad de negociar porque es un ganar-ganar. Acuérdate para que toda esa relación que tú estás formando con tu cliente, porque es una relación, se transmita en un cierre que no solo es económico, sino inclusive también emocional y de un sueño de toda la vida con su casa.
Así que hasta ahí llegó esta pastilla inmobiliaria. Para recapitular así nada más rapidito, recordemos la falta de cierre que tienes en este momento. ¿Por qué no estás cerrando negocios? ¿Por qué no estás cerrando ventas? No es por un problema del mercado. De hecho, hoy es muy fácil poder atraer clientes. Hay un montón de formas de poderlo hacer. Hoy en día quien no tiene clientes es porque no quiere realmente, porque es muy fácil poder atraer clientes. Entonces no es un problema de mercado, es en realidad un problema interno tuyo, no de mercado, no externo, sino tuyo, de que no estás realizando bien el proceso justamente de venta, te estás emocionando, piensas que porque ya te preguntaron el precio ya eso es un cierre, no es así. Entonces utiliza toda esta fórmula calma que te la dimos paso a paso. Ahí si quieres recapitula, ándate hacia atrás y anda tomando notas. Porque esto te va a ayudar justamente a que mejores tu proceso de cierre y a que mejores tu venta. Recuerda que nosotros no estamos acá de call center, de muestra casas o de influencer. Acá nosotros ganamos, los asesores inmobiliarios ganamos por cerrar ventas como tal. Sí, ganamos por cerrar ventas. Y si quieres aprender más de cierres, de objeciones, creo que toda esta pastilla inmobiliaria se podría incluso desglosar en otros mini capítulos. Déjanos en los comentarios, nos puedes escribir a nuestras redes, compártele también a alguien que hoy no está haciendo la gestión comercial de una forma efectiva. Y bueno, nos vemos en un siguiente capítulo que tenemos mucho que aportarte y muchas curitas para esos dolores que puedes tener. Sí. Muchas soluciones. Esto es pastilla inmobiliaria. Si eres un asesor inmobiliario que quiere entrar muchísimo más a detalle con estos procesos, te voy a dejar acá también un link para que puedas ver información de nuestra academia. Nos vemos en un siguiente episodio. Comparte esto con más asesores inmobiliarios. Síguenos en nuestras redes. Adiós. Adiós. Bienvenidos a Revolución Inmobiliaria.